Estimados estudiantes, bienvenidos a este video explicativo sobre el tema de tributos al gobierno nacional y aplicaciones. Bueno, este es el primer tema del curso y vamos a comenzar hablando sobre lo que son los tributos, justamente como empieza el título de esta lámina. Entonces, ¿qué es un tributo? Bueno, un tributo es el pago que realizan los ciudadanos, personas naturales o personas jurídicas, al gobierno para solventar el gasto público. En resumidas cuentas es eso. Este pago se deriva de la realización de actividades económicas en los diversos rubros, como podemos observar, puede ser industria, comercios, importaciones, profesionales, no profesionales, etc. Todo ese dinero genera ganancias que una parte de ellas se tienen que dar o pagar al gobierno a través de tributos, que son los famosos tributos, que llegan a la SUNAT, la cual los recauda y los envía al fisco, al Tesoro Público. Y luego el gobierno los administra para, por ejemplo, mejora de carreteras, para la educación, para la salud y los servicios al ciudadano. Entonces, de esa manera es el flujo de los tributos que se dan. Bueno, entonces, vamos por aquí. Vamos a ver el logro de la sesión. En la clase de esta semana, el objetivo es que los estudiantes resuelvan problemas vinculados a la gestión contable y empresarial, calculando el impuesto a la renta, el IGB, el RUS, utilizando tasas y porcentajes. Entonces, básicamente, vamos a hablar del cálculo de impuestos, de IGB, de RUS, usando tasas y porcentajes. Son los contenidos. Vamos a hablar de tributos y de su clasificación, tipos de tributos, por ejemplo, dentro de los tributos el IGB, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta, el RUS. Veremos algunas situaciones problemáticas y se dejará alguna tarea también. Bueno, vamos a dar un primer vistazo a la clasificación de los tributos. Como ya hemos comentado, los tributos son pagos que hacen los ciudadanos al gobierno para que éste pues lo invierta en servicios, en mejora de carreteras, en salud, en servicios al ciudadano. Los tributos se clasifican en tres, en lo que son los impuestos, las contribuciones y las tasas. Podemos diferenciar estos tres en dos grupos. Un grupo que está formado solamente por los impuestos y el otro grupo que está formado por las contribuciones y las tasas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? La diferencia es que los impuestos no generan una contraprestación directa al contribuyente. En cambio, las contribuciones y las tasas sí generan contraprestación directa o indirecta al contribuyente. Por ejemplo, dentro de los impuestos, podemos pensar, por ejemplo, en el impuesto selectivo al consumo, en el IGB, por ejemplo, en el impuesto a la renta, que son, como les digo, aportes que hacen las personas o empresas y que no generan una contraprestación directa a esos contribuyentes y que está también regulada a través de la capacidad de pago de las personas o de las empresas también. Eso es también una cualidad o una característica de los impuestos, ¿no? Como la renta, que está dividida en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, por ejemplo. Bueno, dentro de este segundo grupo, como les dije, que son aquellos tributos que sí generan una contraprestación directa o indirecta a los contribuyentes, están las contribuciones y las tasas. Las contribuciones se pueden pensar como aquellos aportes que hace el contribuyente que son destinados a una retribución directa o indirecta. En el caso, por ejemplo, del pago de e-salud o el pago de ONP, que son contribuciones que se van a un fondo que luego es destinado para
los ciudadanos, ¿verdad? Para una jubilación o para un servicio de salud oportuno. Esas son las contribuciones, básicamente el pago a salud y el pago a ONP, por ejemplo. Y dentro de las tasas, podemos dividirlas también en en tres, en arbitrios, en derechos y en licencias. Los arbitrios, pues, son impuestos, son tributos que se pagan básicamente a los gobiernos locales. Por ejemplo, se paga servicio de serenazgo, servicio de limpieza, por ejemplo, o servicio de parques, que se pagan a manera de arbitrios. Después, dentro de las tasas también tenemos a los derechos, que son también servicios que se brinda al contribuyente, como por ejemplo la tramitación de DNI o la tramitación de constancia de nacimiento, de matrimonio, etc. Y por último, tenemos también lo que son las licencias. Dentro de esto de aquí podemos hablar de aquel pago que hay que hacer para poder tener derecho a una actividad económica, por ejemplo, las licencias de funcionamiento, de comercios, etc. Entonces ahí están básicamente la clasificación de los tributos, y la idea fundamental, como les digo, es que son dos grupos, ¿no? Aquellos que no generan una contraprestación directa al contribuyente, que son los impuestos solamente, y estos dos, contribuciones y tasas, que sí generan una contraprestación directa o indirecta al contribuyente. Bien, bueno, también dentro de esta clase vamos a hablar nosotros, vamos a ir desglosando cada uno de estos, y vamos a hablar en una parte sobre lo que son el impuesto a la renta. Bueno, como les comenté, los impuestos son un tipo de tributos, y dentro de los impuestos tenemos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el impuesto que se grava a los ingresos que recibe cualquier persona, sea natural o sea jurídica, por alguna actividad económica que realice. Por ejemplo, y se divide justamente en 5, en el impuesto de primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta. Estas de aquí, a su vez, se pueden pensar como en tres grandes grupos, que son estos de acá, que son impuestos de capital. Impuestos de capital, estos dos. Este tercero es el impuesto empresarial, se le puede llamar, son impuestos empresariales. Y estos dos, que son impuestos de trabajo. ¿A qué me refiero? Impuestos de trabajo. ¿A qué me refiero? Bueno, los impuestos de capital son aquellos impuestos que se aplican a las ganancias que se obtienen por capitales. Es decir, cuando uno mejora una casa y la alquila, está haciendo una inversión, y esa inversión está generando ingreso, y eso es un impuesto de capital, por eso, a los arrendamientos, subarrendamientos, alquileres. También, por ejemplo, a la colocación de capitales, o a la inversión en bolsa, en bonos, también son impuestos que se aplican a las ganancias de dichos capitales, por eso es impuesto de capital. Luego están los impuestos empresariales, que solamente son los de tercera categoría, que son aplicados a aquellas actividades comerciales como industrias, servicios o negocios, digamos a comerciantes en general. Y luego tenemos los impuestos de trabajo, que son aplicados a personas que realizan trabajo independiente, y también a personas que realizan trabajo dependiente. Tenemos al impuesto de cuarta categoría y de quinta categoría. Seguiremos dando más ejemplos de estos impuestos en clase, y haremos algunas aplicaciones también. Pero hasta aquí este video explicativo, espero que les sea útil, y pues nos veremos en la clase, en la videoconferencia. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, hasta la clase. Gracias.